En la segunda mitad de la década del 50, Manuel de Jesús Leiva era un músico en formación, pero con el tiempo supo mantener su carrera musical en ascenso, llegando a convertirse en una de las figuras representativas de la música holguinera. Hoy estaremos indagando en la vida de Coco Leiva. Acompáñenos. En los años que sucedieron a 1940, Holguín reapareció en el escenario de la música popular después de 3 largas décadas de relativo silencio, en cuyo estacionario periodo solamente sobresalieron la orquesta Hermanos Avilés y José María Ochoa. En este contexto nació Manuel de Jesús Leiva Barrera, más conocido como Coco, justamente en este lugar de la calle Progreso, esquina Arias, el 13 de abril de 1944. Desde muy pequeño se interesó por la música, ya que contó con el asesoramiento y aprobación de su padre Gaspar Leiva, que también era músico. El ambiente familiar posibilitó que Coco destacara desde muy joven, pues había recibido formación como trompetista con su vecino Porfirio Sánchez y Francisco Vivench. En sus inicios estuvo vinculado al compositor Juanito Márquez, con quien estudió orquestación y dirección. Estos conocimientos adquiridos le fueron de gran utilidad para que el 25 de diciembre de 1956, y con tan solo 12 años, debutara con su primer bailable en Los Güiros, localidad ubicada entre Velasco y Uñas, con un grupo formado por su profesor Porfirio llamado Orquesta Juvenil Hermanos Sánchez. En el año 1959, Coco Leiva pasó a formar parte del conjunto Maracaibo y posteriormente de Estrellas de Oriente, donde permaneció hasta 1961. En esta agrupación estuvo sucediendo el puesto de trompetista de Germán Piferrer y se inició como compositor y arreglista. Durante este periodo con Estrellas de Oriente, Coco Leiva tocó ocasionalmente con el conjunto Trovadores Holguineros, cuyo director fue Faustino Oramas y con quien se vinculó posteriormente en el grupo del Guayabero. A partir de 1961, por sus condiciones musicales y a pesar de su juventud, Coco fue llamado a formar parte de la prestigiosa orquesta Hermanos Avilés, donde terminó de formarse como profesional y comenzó a ver el arte musical desde otro punto de vista. Desde 1964, Coco demostró interés por la creación y la composición musical, labor desplegada con la ayuda de Juanito Márquez, que fue el orquestador de muchas de sus composiciones, hasta que decidió retirarse de la orquesta. Manuel de Jesús Leiva tuvo la obligación de mantener el repertorio del Avilés en una de sus etapas, y fue tan fructífero este momento para él que aproximadamente el 80% de la creación musical era de su autoría. En 1972 se fomentaron los festivales regionales del creador musical como vía para estimular y renovar la creación musical del país. Coco Leiva resultó ganador por 3 años consecutivos del primer premio con el bolero Tú eres angelical y las canciones Nace una gran felicidad y Gracias te doy amor. Por el nivel musical de sus obras, recibió por el jurado la categoría de invitado de honor para los venideros festivales, tanto regionales, provinciales como nacionales. En la década del 70 se produjo un verdadero movimiento autoral en Holguín con la firma de Manuel de Jesús, creador del ritmo musical Coco en el 72, el cual se basa en una compleja manera de ejecutar los instrumentos de percusión. Este ritmo se encuentra presente en los temas musicales Te quiero, La tosecita y Por dónde le entra el agua al coco. Los mismos fueron interpretados por la orquesta Hermanos Avilés e incorporados en el repertorio de muchas orquestas del país. Fue una etapa relevante en su vida, porque fue, yo diría que un alza, ¿no? Un alza porque la Avilés, independientemente de que es una orquesta centenaria, que es una orquesta histórica, que representa algo muy grande para nuestra provincia y para nuestro país, él supo conservar, o quiso, mejor dicho, conservar la tradición, sobre todo de la Avilés, ¿no? Es decir, la tradición de la música desde que comenzó la Avilés, desde que se fundó,
la música, es decir, los arreglos de sus músicos que marcaron historia en esa orquesta, y la llevó a un nivel bastante alto para mi criterio, ¿no? Y me disculpan las personas que conocen de la música, pero yo pienso que la llevó a un lugar bastante relevante. En 1977 comienza realmente el despegue como arreglista con la pieza Saboreando el Pacá. En este mismo año se separa de la orquesta Hermanos Avilés por problemas de salud. En este periodo de 1977 y hasta 1987 fue arreglista y transcriptor de todos aquellos autores empíricos de Holguín, para quienes hacía sus partituras musicales, además de desempeñarse como asesor en el taller del autor musical y en el Centro de Contrataciones Artísticas de la provincia. Por su universalidad artística, Coco Leiva encontró relativa facilidad para incursionar como compositor en un amplio espectro, tanto de la música popular como la de concierto. Entre los artistas y agrupaciones que popularizaron su música se encuentran Lino Borges, Lucrecia Marín, Norma García, Mundito González, la Orquesta Hermanos Avilés, Los Chicos de Cuba, El Guayabero, Orquesta Cubana de Música Moderna, la Riverside, la Original de Manzanillo y el Dúo Habanero, entre otros. A partir de 1988, Manuel de Jesús Leiva se convirtió en el director musical de la Banda de Conciertos de Holguín, que había sido creada desde 1922 y dirigida en sus inicios por el español Ángel Uriola. En los años 80 del pasado siglo, la música de concierto había declinado y fue Coco, convertido en esos momentos en el músico más versátil en Holguín, quien contribuyó al realce de este tipo de música y de la vida social holguinera. Rescató la banda y la llevó a un nivel bastante alto. La banda sirvió de escuela para muchos muchachos que egresaron de las escuelas de arte, inclusive de la escuela de banda. Papi dedicó su vida entera a la música, sobre todo a la música holguinera, porque él nació en esta provincia y murió aquí. Es decir, fueron innumerables las propuestas de trabajo para otros lugares y nunca abandonó su tierra natal. Y papi le gustaba la buena música, el buen trabajo. Exigía para que se cumplieran esos requisitos, pero exigía contacto, sabía llegar al músico, a las personas independientemente de sus categorías, de sus clases, de sus conocimientos. Ayudó a mucha gente, fue una gente que se solidarizó mucho con sus compañeros, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? No solamente con la parte de la música, sino con el pueblo en general, porque fue una gente que supo transmitir a través de sus conciertos y de su música sus valores, pero además el amor que él sentía por la música y por el pueblo. Para hablar de mi papá, yo creo que no alcanza el tiempo, porque realmente como ser humano tenía cualidades, aparte de que muchas, es decir, innumerables, muy valiosas. Mi papá era una persona muy honesta, muy sencilla sobre todo, lo caracterizaba la sencillez, muy familiar, muy amante a la familia, muy buen hijo. Con mis abuelos fue intachable, es decir, yo no recuerdo durante todo el tiempo que convivimos juntos ninguna falta de respeto, ni nada que pudiera dañar como tal, ¿no? A ninguno de mis dos abuelos. Como padre, no te puedo decir, porque realmente me emociona hablar de él. Y creo que lo tengo en un lugar tan alto que no podría describirte como tal, es decir, cómo papi fue con nosotros. Murió el 15 de abril del 2005, siendo todavía el director de la Orquesta Hermanos Avilés y de la Banda Provincial de Conciertos. Había sido además miembro fundador de la UNEAC en la provincia.
A partir de la creación de las escuelas de banda, la existente en Holguín adoptó el nombre de este importante ícono de la música holguinera. Nos vemos en un próximo encuentro, siempre con Holguín en la memoria.